Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Yo soy la presencia del amadísimo Maestro Serapis Bey. Todos los seres de luz del reino de Bey y la hermandad del Luxor, viniendo y envolviéndonos en la llama de la ascensión. hasta aquí de lo que llevamos estudiando. ¿Algo que quieran preguntar, comentar? ¿Cómo les ha caído esta cátedra del maestro Serapis Bey? Alguien pregunta, ¿qué rastriza les ha puesto? ¿De qué cosa? ¿Qué rastriza les ha puesto esta cátedra? ¿Sí les ha puesto una rastriza a la cátedra del maestro Serapis Bey? Sí, también a ti, mira. No es cierto. No, lo que pasa que su disciplina no te da margen a que te zafes o a que te disculpes o que, ¿no? O sea, lo que te comenta, te dice las cosas tan claras que no hay para dónde te hagas, o sea, o te compones o ahí la vemos. O pagas las consecuencias. Sí. Bueno, entonces vamos ya en el capítulo 11. Dice de la cátedra del reino de Bey, del maestro Serapis Bey, es colección metafísica maestros ascendidos. Aquí tenemos el libro, Reino de Bey. Bueno, vamos en el capítulo 11, vamos a ver qué habla de los maestros, el maestro Serapis Bey. Seguimos con la misma dinámica. Seguimos con la misma dinámica. Vamos leyendo 2, 3 renglones, lo comentamos entre todos, seguimos platicando. ¿Verdad? Entonces, siguiente, Juanita, por favor. Siguiente, por favor, vamos en una imagen del maestro Serapis Bey. Dice el maestro, bueno, Serapis Bey habla de los maestros, dice. Vamos a bajarle poquito volumen. Ahí está. Bueno, iniciamos. Dice ahí, ¿me ayudan a leerlo entre todas? 2, 3. De vez en cuando surge el individuo que afirma que no se necesita un puente o mediador entre el ser divino y el ser exterior. El propósito de un mediador es transferir la verdad del corazón de Dios a las mentes externas. ¿Qué se les ocurre? ¿De qué se trata eso? ¿Quién me platica algo? Bueno, la primera parte nos habla de que hay personas que no requieren de ese mediador o de esa persona que los guíe. Piensan. De hecho, puedes quitar el mediador, puedes quitar el intermediario, pero hasta que tú haces el contacto con tu propio ser interno. Cuando tú hagas el contacto con tu propio ser interno y el ser interno está en contacto con su propia presencia, entonces sí, puede ser tu propio maestro. O sea, el ser interno sería tu maestro. Pero nosotros a estas alturas, nosotros todavía no hacemos contacto con nuestro ser interno. ¿Cómo se sabe que ya estás haciendo contacto? Cuando tú hagas contacto con tu ser interno, ni siquiera vas a preguntar eso.
Te preguntas por qué no lo has hecho, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando tú hagas el contacto con tu ser interno, eso es tan obvio que tú ves, ya. Pero mientras que exista la duda. Mientras que exista la duda, pues no. Entonces es cuando se necesita el mediador. Vamos a ver cómo nos lo explica. Vamos a ver cómo nos lo explica el maestro Serapis Bey con sus palabras del maestro. Es que a mí me pasó algo, justamente ahorita que leímos eso, me vino como anillo al dedo, porque hace como 2 semanas me pasó con una persona, me empezó a platicar como de muchas enseñanzas, ¿no? Empezamos a platicar de todo eso. Entonces yo le hice la invitación a que viniera, ¿no? Entonces su respuesta de fue, es que yo ya no necesito, yo ya aprendí que no necesito de un grupo, que no necesito de un guía, ajá. Entonces... Está bien, o sea, para esa persona es lo correcto y está bien. La cuestión aquí es que la evolución y las ascensiones son grupales. Entonces, mientras que un individuo no pase la prueba del grupo, no puede ser aceptada por la jerarquía espiritual. A lo mejor, ¿por qué? Porque la jerarquía espiritual está conformada por seres de todas las religiones, de todas las culturas, de todos los movimientos espirituales que han existido en la historia y que han alcanzado la ascensión cada uno en sus enseñanzas. Y ellos son uno. Y entonces como ellos son uno, es el respeto, la tolerancia, entre todos ellos son uno. Entonces, mientras que un individuo no pase la prueba del grupo, no es aceptado por la jerarquía espiritual. Porque si tú no eres capaz de convivir con tus compañeros, no vas a ser capaz de convivir con la jerarquía espiritual. O sea, es por ley de vibración, todo lo que es igual se une. Entonces, para que tú te unas a tu presencia, primero tú tienes que igualar la vibración de la presencia, o sea, ser la presencia. O sea, fíjate que en metafísica, decía Connie Méndez, esta enseñanza se llama la práctica de la presencia, ¿verdad? ¿Y qué es la práctica de la presencia? ¿Qué más? Que yo sea esa virtud, que yo sea la buena voluntad. Que tú seas la buena voluntad. ¿Qué más? Pues que tú seas todas las virtudes divinas. Que tú seas todas las virtudes divinas. Entonces, o sea, tú que todas las... Sí, o sea, una etapa de conflicto, no estás manifestando la presencia. Si no estás manifestando la presencia, no estás en contacto con tu ser interno. Si no estás en contacto con tu ser interno, mucho menos estás listo para la ascensión. Sí, o sea, primero tienes que ser la presencia andando en la tierra y luego ascender. Bueno, en este caso que comentaba Carmina, es como lo que le pasó a la señora Blavatsky, ¿no? En los templos. Que llegó hasta el 3er templo y no soportó y salió y hasta la siguiente encarnación regresó. Muchas personas tienen esa idea también de que ya no necesitan un grupo como los vamos a ver, eso. por ejemplo, los ejemplos, cómo nos lo explican. Por ejemplo, dicen que para la era de Acuario, los ermitaños regresan a las ciudades a ayudar. ¿Por qué? En eras pasadas, las personas se alejaban para alcanzar la iluminación. Pero una cosa es alcanzar la iluminación, que es la claridad mental, y otra cosa diferente es la ascensión. El que alcances la iluminación no quiere decir que vayas a ascender. A lo mejor muchos ermitaños alcanzaron la iluminación, pero no alcanzaron la ascensión. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque no pasan sus pruebas. Aparte, ¿El servicio? porque no dieron un servicio, porque ellos se retiraron. Ellos se retiraron a las montañas, a las cuevas, a las selvas, y allí alcanzan la iluminación, pero ahí se quedan, ahí desencarnan y se dan cuenta que no alcanzan la ascensión.
Entonces, para esos seres, como la evolución continúa, esos seres después, en la siguiente encarnación de ser ermitaños, regresan a las ciudades a ayudar a la humanidad. Y esa ayuda a la humanidad es lo que se conoce como servicio. Y ese servicio es el amor compasivo por la humanidad. Y ese amor compasivo, que es el que te hace que ofrezcas el servicio, es lo que te hace ascender. Y entonces, la práctica de la presencia de Dios, yo soy dentro de ti, es que tú manifiestes las virtudes divinas, que tú seas las virtudes divinas, que tú seas la bondad, que tú seas la sabiduría, que tú seas el amor, con todo lo que son los aspectos en general, que tú seas la pureza, que tú seas la verdad, que tú seas la alegría, que tú seas la paz y que tú seas la libertad. Entonces, en este caso, bueno, poniendo como ejemplo a la señora Blavatsky, ella ya daba un servicio, ella ya tenía una mente clarificada. Sí. ¿Sí? Pero igual tuvo que pasar por su proceso de perfección. Nadie está exento, es que nadie está exento a las leyes divinas, entonces nadie está exento a la evolución y al avance. Y entonces, pero era dentro ya, no tanto de que ella no fuera de esas cualidades, sino que tenía que perfeccionar esas cualidades. Mira, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, como estás indicando, de la señora Blavatsky. Cuando una persona es candidata a la ascensión, pues llega al retiro de Luxor y pasa por los templos. ¿Se acuerdan cuál es el primer templo? La rendición o la renuncia a la personalidad. La renuncia a la personalidad. Renuncias a tu nombre, a tus títulos, a tu posición social, o sea, renuncias a tu personalidad. El siguiente templo, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cuál es el siguiente templo? A ver, es que relaciónenlo con los rayos. Si el primer templo es el del rayo azul, ¿cuál sería el segundo templo? ¿Cuál? No, el del rayo dorado. El del rayo dorado. A ver, entonces, si el primer templo es el del rayo azul, ¿cuál sería el segundo templo? El rayo dorado. El del rayo dorado. ¿Y en qué consistiría el templo del rayo dorado? Conocimiento, aprendizaje. Y ponen un maestro de la hermandad del Luxor dando el conocimiento. Ahora, ¿cuál sería el tercer templo? Ahora sí, el del rayo rosa. Ahora, díganme cuáles son las cualidades del rayo rosa. Amor, ¿qué más? Tolerancia, diplomacia, respeto, o sea. Bueno, entonces, en este templo, para aprender a desarrollar el respeto y la tolerancia, te ponen a convivir con otras 7 corrientes de vida que tienen cualidades de las que tú no toleras, que tú no soportas, que tú no aguantas esas cualidades de esas personas. Entonces, si aprendes a convivir con esas personas, desarrollas el respeto y la tolerancia. Y si no aprendes a convivir con esas personas, pues quiere decir que no desarrollaste el respeto y la tolerancia. Y si no desarrollaste el respeto y la tolerancia, ¿qué pasa? Va para atrás. Porque no te permiten pasar al siguiente templo hasta que hayas superado las condiciones y el entrenamiento del templo anterior. Entonces, y si de plano si no aguantas y sales, te retiras, ya no puedes entrar hasta la siguiente encarnación. Entonces, a la señora Blavatsky la pusieron a convivir con personas que tenían cualidades que ella no soportaba. Y no aguantó, no pudo convivir con esas personas. Eso sucede cuando es una persona muy disciplinaria. Una persona muy disciplinaria, muy estricta, muy así, muy perfeccionista.
y te ponen a convivir con personas que no tienen esas cualidades, pues vas a tener que aprender a convivir con ellos, aunque ellos no sean como tú. Y si tú empiezas a quererlos educar a ellos y ellos no quieren, pues vas a tener que aprender a convivir de todas formas con ellos. Y si no aprendiste a convivir con ellos, quiere decir que no aprendiste el respeto y la tolerancia y saliste corriendo de ahí. Eso fue lo que le pasó a la señora Blavatsky. ¿Sí? Y ya después pues pasan las condiciones de los siguientes templos. Bueno, entonces ahora, regresando al tema, ¿sí? Entonces estábamos platicando de personas que piensan que no necesitan el intermediario o el guía o la persona que les... Entonces hay una parte del libro que dice el maestro que cuando el individuo ya hace contacto con tu ser interno y que su ser interno es quien lo está guiando, está correcto. Pero mientras que las personas no hayamos contactado nuestro ser interno, necesitamos esa guía. Pero observando, por ejemplo, es como cuando decimos que como es adentro es afuera, ¿no? Entonces, si ese ser ya tiene ese contacto, su vida exterior pues tiene que ser armoniosa, ¿no? Tiene Sí. que ser de una manera... Entonces, allí es cuando dice la señora, cuando dice Connie Méndez, lo que tú eres me habla tan fuerte que no escucho lo que me dices. A lo mejor es una persona que está hablando de la enseñanza, de la espiritualidad y de muchas cosas, pero su vida personal es un desastre. Quiere decir que las cualidades divinas no las está manifestando. Entonces es como si yo vengo y les platico de la bondad, la sabiduría, el conocimiento, el amor, la pureza, la verdad, la paz, el perdón, pero yo no trabajo esas cualidades. Esas cualidades quiere decir que eso que yo les estoy hablando, se los estoy hablando desde mi memoria. Porque yo leí un libro y en el libro hablaba de eso y yo se lo estoy diciendo. Pero yo no estoy manifestando esas cualidades divinas porque no estoy trabajando en mi persona. Estás hablando desde la teoría. Estoy hablando desde la teoría. Entonces, si tú ves que esa persona habla de esa espiritualidad, pero que su vida en realidad la lleva en ese régimen, pues está bien. Pero si tú ves que él es una persona que irrespeta, que ignora, que no perdona, que está en conflicto, pues es una persona que no está en contacto con su ser interno, aunque él diga que sí. Entonces, allí es el discernimiento de cada persona. Cuando a cada quien le pase alguna situación similar, sin entrar en conflicto con nadie, pues tú sabes qué es lo que está pasando. Porque tampoco no vamos a contradecir a nadie, ni vamos a entrar en conflicto con nadie. ¿Sí? Y cada quien es libre también de ir a donde crea que es correcto y a donde vea que va a tener algún avance. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cómo nos lo explica el maestro Serapis Bey esta parte. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Maestros. Maestros. Sí. De vez en cuando surgen ciertos individuos que opinan que no se necesita un mediador o puente que conecta al ser divino con el intelecto exterior, como la presencia está conectada a través del santo ser crístico con el corazón de cada corriente de vida. Esta gente está honesta y firmemente convencida de que no se requieren medios externos de comunicación y guía espiritual. Sí, o sea, lo que estamos platicando. O sea, estas personas están completamente convencidas de que no se necesita nada más que ese contacto y están en lo correcto. Pero mientras que no ocurre ese contacto,
Que es, por ejemplo, cuando se hunde la Atlántida. Se hunde la Atlántida y queda la humanidad sin un guía. Queda la humanidad sin un guía. Y entonces, ¿qué pasa con la humanidad? Se pierde. La humanidad se pierde en la oscuridad. ¿Y qué hace la jerarquía espiritual? Nos mandan al primer Cristo despierto, que sería a la tierra, que sería Krishna. Y nos mandan a Krishna como ese guía para que nos vaya iluminando, para que nos vaya enseñando el camino. Y así han mandado a todos los avatares de la historia, que son los guías. ¿Por qué esa persona que dice que encuentra el contacto con su ser interno, busca el contacto con su ser interno, pero primero siguió las enseñanzas, a lo mejor de Krishna, a lo mejor de Siddhartha Gautama, a lo mejor de Jesús el Cristo, a lo mejor del Maestro Saint Germain, pero inició con las enseñanzas de alguien, no inició solo. No inició solo, porque eso no existe. Inició a lo mejor con las enseñanzas de Vedavyasa, o los Yoga Sutras de Patanjali. De alguna forma inició, pero la enseñanza no se la inventó él. Él inició siguiendo las enseñanzas de alguien. Y a lo mejor siguiendo las enseñanzas de alguien, ya hace el contacto con su ser interno, y ya su ser interno lo guía. Pero no inició solo, no inició de la nada. Inició con las enseñanzas de algún avatar. ¿Sí? A ver, ¿seguimos? A esta gente le digo lo siguiente: el propósito de un mediador es transferir la verdad desde el corazón de Dios a las mentes externas de los individuos que han perdido su contacto personal y directo con su propia divinidad. Sí, o sea, el propósito de un mediador, en este caso sería algún instructor, quien nos escribe los libros o que nos va guiando con un programa pedagógico, es el conocimiento de la verdad hacia la personalidad del que pierde la guía. ¿Vamos bien? Ahí está. Cuando se logra tal propósito, desaparece la necesidad de un mediador o de transmisión de conciencia alguna. Pero mientras no se alcance este punto, las mentes externas de los seres humanos, incapaces de elevarse a la inspiración de sus propios seres superiores, permanecen a oscuras. Es lo que estábamos platicando, ¿verdad? O sea, mientras que no llegue ese contacto con su ser interno, pues necesitamos una persona que nos esté guiando. Sin embargo, gracias a la misericordia de Dios, reciben iluminación a través de aquellos que han logrado un grado de evolución mediante el cual pueden escalar el monte del logro, asimilar la verdad y llevar de regreso el conocimiento de esta verdad a los peregrinos que están en el sendero. Los peregrinos sabios le echan la mano a la copa que se les ofrece, y al hacer esto, su ascenso al monte del logro será menos arduo. Fíjate, o sea, esas personas que han avanzado más, esas personas que han evolucionado más, son las personas que nos van ayudando, nos van dando la instrucción, el ejemplo, la guía de cómo lo hicieron ellos, para que nosotros podamos también seguirlos y avanzar con ellos. Cada corriente de vida sobre el planeta ha tenido comunicación directa con la presencia, desde el momento en que se produjo la individualización, por encima de cada corriente de vida en la Tierra. Ya, dice que cada persona, pues de alguna forma ha tenido ese contacto con su ser interno, con su presencia. Sobrevuela de una guardiana silenciosa. No obstante, si carecen de un mediador o guía espiritual en el plano físico, estos individuos son incapaces de recibir guía directa de sus propios seres superiores. Sí, o sea, pues, si una persona anda a ciegas, pues le va a costar mucho más trabajo sin aquella persona que le esté ayudando. Esto se evidencia por sí mismo con el hecho de que durante 4,5 millones de años a la presencia le ha sido imposible elevar la conciencia externa de la humanidad a una
unicidad con su conciencia, ya que las vibraciones finas y sutiles de la presencia no son atendidas por los oídos del ser exterior. Sí, fíjate, lo que nos está hablando es, hace 4,5 millones de años, pues estábamos a la mitad del continente de la Atlántida. Entonces, la humanidad, lejos de elevarse hacia su presencia, en esa época pues se hundió, porque el ser exterior pues no hace caso a las sutiles sugerencias o indicaciones de su propia presencia. Hasta que el ser humano empieza en esa búsqueda, pues en algún momento hace el contacto con su ser interno y empieza a recibir las vibraciones de la presencia. Pero mientras que eso ocurre, pues necesitamos al instructor, al guía, al ser que de alguna forma nos está dando las indicaciones de cómo hacerlo. Dice, por este motivo, Dios en su misericordia ha provisto consejo espiritual en distintos niveles, a través de cuerpos físicos altamente desarrollados como mediadores. Fíjate, ahí, ¿qué se les ocurre? ¿Qué dice? ¿Cómo me lo explicaría? ¿O se los des otra vez? ¿Qué? Sí, pues que ha mandado seres, ¿no? Como Jesús. Bueno, en este caso, pues vendría siendo quien nos proporciona los libros, pues sería Rubén Cedeño, quien da el programa pedagógico, quien nos proporciona los libros, los escribe y de alguna forma es el que contribuye para hacernoslos llegar. Bueno, pero también tú contribuyes porque eres ese medio que nos baja más la información. Pues contribuimos, pero en este caso está hablando de la persona que tiene más evolución, que tiene más avance. En este caso sería Rubén Cedeño, que es el mediador, porque nosotros somos parte de un grupo, y como parte de un grupo no quiere decir que una persona sea diferente al grupo, sino que un grupo es todos somos iguales, y donde un grupo todos somos iguales, pues a una persona le toca hacer las veces del facilitador, pero es parte del mismo grupo. ¿Sí? Han habido muchos mediadores falsos, no obstante, se puede evaluar la confiabilidad de un mediador en sus enseñanzas, si éstas hacen que el ser exterior se vuelva hacia la propia poderosa yo soy, presencia yo soy, A ver, del individuo. Fíjense, o sea, hasta cómo lo que está hablando, o sea, falsos mediadores, o sea, ¿cuándo conocemos un falso mediador? Cuando ese mediador te dirige a que él sea una necesidad de tu vida. ¿Qué más? ¿Mande? Cuando lo hace por interés, también. Cuando te hace contactar, no sé, el astral, por ejemplo, ese tampoco. ¿No? También. ¿Qué más? ¿Qué vas a decir, Gaby? ¿Mande? Cuando cobra por la enseñanza, como dice Arturo, que por algún interés personal. Dice, es cuando desvía la atención hacia una personalidad. Lejos de mandar tu atención a tu propia presencia, él está desviando la atención de la presencia hacia una personalidad. Ya sea tu personalidad o su personalidad de él. Sí, o sea, cuando desvía la atención a tu propia personalidad, estás distraído con tu personalidad. Y como estás distraído con tu personalidad, estás distraído de la presencia. Entonces, el verdadero mediador es el que te hace que toda tu atención se vaya a tu presencia para que tú evoluciones y que tú seas esa presencia. ¿Cuándo vas a hacer esa presencia? ¿Cuándo se te ocurre que vas a hacer esa presencia, Manuel? Cuando evoluciones. Cuando evoluciones. ¿Y cómo se va a ver eso? A través de la forma de tu día a día. A través de la forma, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a notar? ¿Cómo lo vas a notar? ¿Tú cómo te vas a dar cuenta? Por ejemplo, muchas personas, muchas veces éramos como un poco más diferentes. Ahora tenemos
Tal vez estás hablando de que una persona a lo mejor era más negativa y a través de este estudio está cambiando en el aspecto positivo y en algún momento va a manifestar los aspectos de la divinidad. O sea, es que eso es la presencia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, Juanita. Entonces, tú pones una foto de Juanita allí y entonces preguntas, ¿cómo es Juanita? ¿Qué aspecto tiene Juanita? Y entonces, pues tú ves a Juanita y la foto de Juanita. Pues Juanita está así medio güera, tiene el pelo pintado, está así como media delgada. Empieza a describir cómo es Juanita. Entonces, esos son los aspectos de Juanita. Ahora, ¿cómo describirías a Dios? ¿Qué aspecto tiene Dios? ¿Qué más? ¿Mande? Sabiduría, que son los 7 aspectos. Esos son los 7 aspectos de Dios. Así es como conoces a Dios. Dios se manifiesta a través de sus aspectos. Y entonces, ¿cómo vas a saber cuando tú estás manifestando a Dios? Cuando lo desarrolles, cuando tú seas esos aspectos de Dios. Entonces, cuando el mediador te manda, te está ayudando a que tú realices a Dios dentro de ti, que tú seas esa presencia de Dios dentro de ti, para que se exteriorice, que se manifieste y que tú seas esos aspectos de Dios, es un buen mediador. ¿Sí? Quitando la atención a tu personalidad y quitando la atención a su personalidad. Completamente. ¿Sí? ¿Sí quedó bastante claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? Sí. Órale, pues. Sí, el siguiente tema. Siguiente capítulo. A ver, vale. Dice, se necesita un puente. Ay, no me acuerdo si aquí escribí. Sí, bueno. Vamos a ver, un puente. Yo le puse un puente con unas manos porque es el puente que está trabajando, digamos, el mediador, por donde va a pasar esas personas. Dice, ¿lo leemos? Aquellos que son sabios usan el puente y entran a la tierra rica y fértil, reciben su abundante alimento y lo llevan de regreso a sus hermanos menos atentos, quienes rehusan entrar a la tierra prometida. Fíjate qué interesante. ¿Quién me quiere platicar un poquito de lo que dice allí? ¿Lalo? Dice que Lalo está ¿no? Es que le está haciendo así. No, pues nomás está rascando. Como compartir lo que estamos aprendiendo. Más o menos, pero ¿qué más? O sea, fíjate lo que dice. Aquellos que son sabios cruzan el puente. ¿A qué se refiere con cruzar el puente? ¿Mande? No, primero cruzan el puente. ¿Qué es cruzar el puente? ¿Qué es? ¿Dónde? Llegar a la sabiduría. ¿Qué más? Aquellos que cruzan el puente son los que toman la enseñanza para irse perfeccionando. Sí, Que es a lo también. que se refiere, entran a la tierra rica y fértil. Sí. Porque mediante el proceso que tú vas viviendo en esa limpieza, vas viendo el cambio de todo tu entorno. Sí, por eso decía en el capítulo anterior, decía que hay mediadores en diferentes niveles. Sí. También son los que ya manifiestan todos los 7 reyes. Que los que Y aparte de ya manifestarlo, tienen que regresar a ayudar a los hermanos que están menos evolucionados. Sí, ¿qué más? Sí. ¿Qué me vas a decir algo? Era algo parecido a lo que dijo, es los que ¿cómo se dice? Bueno, los que ya tienen esa enseñanza, que ya decidieron tomar la enseñanza y deciden dar ese servicio para la humanidad, o sea, enseñar
Sí, Enseñan para eso, enseñar. eso sería un nivel, eso serían niveles, pero digamos, el que cruza el puente es el que de alguna forma hace contacto con su presencia, el que ya hace contacto con su ser interno, y cuando hace contacto con su ser interno, dice allí, y entran a la tierra rica y fértil y reciben su abundante alimento, reciben la energía directa de su presencia, y entonces vuelven a cruzar el puente para compartirlo con los demás. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a ver cómo nos lo explica el maestro. La humanidad es como un grupo de gente que está a orillas un río ancho, donde no hay comida, agua ni luz solar. Al otro lado del río hay una tierra donde emana leche y miel. La única manera de que la humanidad pueda cruzar el río para llegar a esa tierra de abundancia es utilizando un puente. Aquellos que son sabios cruzan el puente y entran a la tierra rica y fértil. Fíjate cómo nos da el ejemplo. O sea, ¿quién me ayuda a explicar cómo nos lo explica el maestro, ese ejemplo? O sea, de un lado está donde estamos todos, que es una tierra infértil, donde hay escasez, hay oscuridad, hay retraso. ¿Y del otro lado? ¿Dónde? Leche y miel. Leche y miel, pero es como un ejemplo, pero ¿qué habría del otro lado? Pero dice que no hay comida. No habría comida. Sí, o sea, no hay comida de acá donde estamos nosotros. O sea, no hay, acá donde estamos nosotros, no hay comida, no hay enchiladas, no hay agua, no hay coca, no hay nada, chicos. O sea, no hay nada. Sí, nada. Eso sí les dolió. Y del otro lado sí va a haber cocas. Pero como ejemplo, nomás por eso cruzarías el puente. Entonces, hay personas que se dan cuenta, y dice, son los más sabios, que se dan cuenta y deciden cruzar el puente. Dice, para traer las cocas para este lado. Bueno, es como ejemplo. Sí, vamos. Sí, vamos a ver si hay. Ella está hablando, como, por ejemplo, ya de la fama. Exactamente así, o sea, está hablando de ese nivel, o sea, de que como cuando el señor Gautama se ilumina y alcanza los niveles superiores, alcanza el contacto con los niveles superiores y voltea a ver a la humanidad sufriente. Y dice, no me lo puedo quedar para mí, tengo que dárselo también a los demás. Y regresa. Un nivel más bajo sería como Rubén, ¿no? Sí, otro nivel sería más bajo, sería Rubén. ¿Mande? Gay Ballard también. Gay Ballard, pues bueno, también es un discípulo aceptado del maestro Saint Germain, también es un mediador. O sea, todos los discípulos aceptados de los maestros, todos sus discípulos, son mediadores, digamos, Gay Ballard del maestro Saint Germain, Leadbeater de Kutumi, Annie Besant del Moria, la señora Blavatsky del Moria, Alice Bailey con Yuval Kul de Kutumi, o cada uno pues tiene sus discípulos que vendrían siendo los mediadores. En ese caso a ustedes pues les toca un discípulo del discípulo del discípulo del discípulo. Bueno, entonces se entiende lo que es el puente y lo que es un mediador. ¿Dónde? Yo te iba a decir por las cocas, ahora sí vas a cruzar el puente. Entonces, fíjate, entonces, me acordé como ejemplo de Celora, dice, entonces tú estás en un estado de meditación y pones tu cuerpo causal aquí en la frente y te vas, en lugar de poner el cuerpo causal, vas a poner tu boca. Ay, así sí me voy. Sí, pero acuérdate que en lo que pones tu atención, en eso te convierte, vas a convertir en una cocota. Bien fría, así todas con hielito.
no sé, ya de calor, no, yo oigo Ahí está. Bueno, pero se entiende, ¿verdad? Dale, pues, ¿seguimos? Y lo llevan de regreso sus hermanos menos atentos, quienes rehúsan entrar a la tierra rica por medio del puente y prefieren permanecer en la privación hasta que puedan cruzar el río por su propio esfuerzo. ¿Por qué una persona no querría cruzar el puente? ¿Por qué prefiere quedarse de este lado? por orgullo espiritual. Temor. Orgullo, ¿qué más? Temor, miedo, ¿qué más? Por flojera. Por flojera, sí, cierto. ¿Ande? Por flojera, huevonada, sí, cierto. Sí. Por la distracción que se entretienen de este lado, nos entretenemos de este lado. Porque no se quiere uno disciplinar. O Por sea, el confort. Confort. Sí. te cuesta disciplinar. ¿Por qué más, Juanita? ¿Por qué no cruzarías para el otro lado? Porque digo una compañía por confort. ¿Sí? Ahora, ¿seguimos? Será necesario un puente hasta que se haya desarrollado el conocimiento espiritual. Fíjate, ahorita que, perdón, Manuel, ahorita que estaba viendo apegos, casa, auto, negocios, dinero, pareja, familia, apegos. Esos apegos no te van, no querrías pasar Y por muchas veces las necesidades, soltarlos. pero muchas veces dices tú no tengo tiempo, requiero cubrir ciertas necesidades en vez de dedicarme a cuando esto es lo que te lleva a cubrir todo lo demás, por eso te enseña a es que eso sería el discernimiento entre qué es más importante y menos importante, que sería uno de los requisitos que describe Krishnamurti en el libro A los pies del maestro, que sería discernimiento entre qué es importante y qué no es importante. Ahora, dentro de lo importante, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Entonces, ahí entra el discernimiento. Si le estás dedicando tu tiempo a lo importante o a lo no importante. Ahora, si le estás dedicando tu tiempo a lo importante, ¿qué dentro de eso importante, qué es más importante? Bueno, es que venimos de una cultura donde lo importante es cubrir las necesidades básicas. Por eso nos estamos reeducando. Exactamente. Por eso Entonces, cuando ya entramos nosotros a estos grupos, vamos solucionando, ¿sí?, todo ese conflicto mental que traemos y por consiguiente se resuelve todo ese conflicto que traemos Sí, en el porque- plano físico y vemos que esto Porque es importante, ¿no? Porque desde que iniciamos el estudio de la metafísica, desde la primer clase te enseñan la ley de mentalismo. Y a través de que te enseñan la ley de mentalismo, te enseñan a pensar correctamente y tu vida se empieza a solucionar. Entonces, y aparte con la ley de mentalismo, nos enseñan los 7 principios universales, los 7 rayos, la regla de oro, la llave de oro, la oración científica, que son herramientas espirituales para arreglar las situaciones de nuestra vida. Pero sobre todo, bueno, a mí lo que me marcó fue responsabilizarte de ti. De que Claro. todo lo que te sucede, tú lo estás generando. Sí, porque eso lo aprendemos en los principios universales cuando nos enseñan la ley de causa y efecto. O sea, al decir, nos están enseñando los principios universales, pues ahí nos están enseñando la ley de vibración, la ley de causa y efecto, el ritmo, la polaridad, la generación, correspondencia, mentalismo, y a través del estudio y comprensión de esos principios, es como dice Lore, nos hacemos responsables de nosotros mismos. Y una vez que ya te haces responsable de ti mismo, pues entonces ahí es donde está el verdadero cambio. Ahora, de ti depende si quieres o no quieres cambiar. Porque tú ya eres consciente de cada acción, de que cada acción que tú
realices, pues te va a tener el efecto para ti mismo. ¿Y qué tan constante quieras ser? Sí, sí, entonces bueno, entonces ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguimos? Por medio de repetidos cursos a la otra orilla, donde se alcanza toda la verdad. Amados, la levitación es tanto una actividad del espíritu como del cuerpo. Cuando desarrolla la levitación espiritual, el individuo puede zambullirse dentro del corazón de su propia presencia y atraer la plenitud de la verdad. Pero la masa de la humanidad no desarrollará esos poderes espirituales hasta que acepte y utilice el conducto del puente o mediador que la lleve dentro del ámbito de la verdad, donde podrá sentirse humildemente a los pies del maestro. Fíjate, sentarse a los pies del maestro. Bueno, es como cuando dice, o sea, esos poderes del alma, bueno, pues todas las personas lo pueden desarrollar, pero pues solamente aquellos que van avanzando más y que logran meterse en su centro, en el centro de su ser y hacer contacto con su presencia, pues son los que van a manifestar los requerimientos y las soluciones a todas las situaciones que se les vayan presentando. Pero el general de la humanidad no. Dice, el general de la humanidad está distraído todavía con las situaciones externas sin darse cuenta que la solución está dentro de uno mismo. Y podrá adquirir los medios y maneras necesarios para desarrollar su propia percepción espiritual. Los conocimientos que los maestros tienen del fuego sagrado, de la llama violeta y del destino divino del planeta Tierra fueron todos los obtenidos en la ribera distante y traídos de vuelta a la tierra de privación. Fíjate, o sea, porque no nada más es cruzar el puente. A lo mejor cruzas el puente y ahí cerquitas encuentras algunas cosas. Pero dice aquí, en las riberas distantes son aquellos seres que profundizaron más y se fueron más allá de la ribera, quiere decir más adentro de ti. Y que encontraron más cosas. Y son los que trajeron, como decía Lalo, el ejemplo de que decía Lalo del señor Gautama, que son los que se retiraron más de la ribera, porque a lo mejor nosotros hacemos contacto, así que empezamos a pensar en la presencia y de alguna forma empezamos como a rasguñar esa parte, pero no alcanzamos a cruzar para el otro lado, pero hay otros que sí. Y esos otros que sí alcanzan a cruzar y que llegan a una meditación más profunda y que traen un conocimiento, ese conocimiento lo traen y lo comparten con el general de la humanidad y que son los que de alguna forma nos traen más herramientas espirituales para todos nosotros que estamos acá de este lado. Sí, estaba reflexionando Arturo, ¿qué ibas a...? Sí, esa parte, bueno, a ver, ¿seguimos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. ¿Qué es el fuego sagrado? El fuego, mande, el fuego sagrado es la triple llama. La triple llama es bondad, es azul, dorado y rosa, bondad, sabiduría y amor. El fuego sagrado está en tu ser interno, en la presencia, en la jerarquía espiritual, en los maestros ascendidos, o sea, eso es el fuego sagrado. Entonces, el conocimiento del fuego sagrado lo han traído aquellas personas que se han retirado más de la ribera, que no nomás cruzaron el puente, sino que se fueron más allá y trajeron esos conocimientos. ¿Sí? Ese ejemplo de irse más allá de la ribera es ir más allá de la clarificación. Es que la clarificación dice ahí, la clarificación es la claridad de la mente. Cuando aquietas tu mente. Cuando aquietas tu mente,
Cuando aquietas tu mente, estás en un estado de meditación, como decía el señor Gautama, de atención consciente. Pero nada más estás en un estado de atención consciente en tu entorno, en lo que es tú. Pero ahora, depende de la evolución de la conciencia de esos seres. Hay algunos que eso es lo que toman las iniciaciones. O sea, con cada iniciación es una expansión de la conciencia. Entonces, ¿a eso se refiere el ir más allá, ¿sí? De la ribera. Entonces, cada iniciación es una expansión del estado de conciencia. Entonces, a lo mejor nosotros empezamos con un estado de conciencia de nosotros mismos, atentos a nuestro estado de conciencia mental, emocional, físico. Pero hay seres que empiezan a expandir su conciencia abarcando más. Por ejemplo, cuando Krishnamurti alcanzó la iluminación, expande su estado de conciencia y percibe el pimentero donde estaba sentado, el auto donde él estaba, el auto que iba pasando en la calle, el chofer, el motor, el taladro que estaban trabajando y perforando el piso, y lo percibe todo. Por ejemplo, cuando Paramahansa Yogananda alcanza ese estado de conciencia, Paramahansa Yogananda en su libro de diario de un yogi, autobiografía de un yogi, hay dos partes que me gustaron mucho ahí, donde dice, de repente, en una parte dice, de repente pude ver a través de una pared, y después pude ver a través de la otra pared, y después pude ver a través de muchas paredes, y pude ver lo que sucedía del otro lado de todas esas paredes. Es una expansión de la conciencia. Otra parte donde dice ese libro, dice, de repente es como si hiciera un viaje por toda la tierra y recorrí todos los mares, océanos, los bosques, las ciudades, y vi a los animales, y vi a las personas, y vi todo el planeta, y de repente yo era el planeta. Yo era el planeta. Entonces, eso es una expansión de su conciencia. Entonces, esos son los seres que no solo cruzan el puente, sino que se alejan de las riberas, yendo más profundo dentro de ellos mismos. Eso de irse dentro de ellos mismos, su conciencia se expande. Entonces son esos seres que van más allá del puente, y que una vez que llegan allá y que adquieren ese conocimiento, esa forma de llegar ahí, a ese estado de conciencia, regresan para compartir con los que estamos acá de este lado ese conocimiento, esas vivencias. ¿Sí? Y entonces, ¿y eso qué fue? Son iniciaciones y que son expansiones del estado de conciencia. Nosotros no, nosotros estamos aprendiendo a ser conscientes de nuestra mente, a ser conscientes de nuestras emociones y a ser conscientes de nuestro cuerpo. Apenas estamos aprendiendo a ser conscientes de nosotros. O sea que nuestra atención todavía está en nuestra personalidad. Estamos aprendiendo a que nuestra personalidad trabaje con nuestra conciencia. Estamos aprendiendo a que la personalidad sea el vehículo de la conciencia. Y no que la mente nos gobierne, o que las emociones nos gobiernen, o que el cuerpo nos gobierne. Si nosotros nos permitimos que la mente nos gobierne, pensamos otras cosas. Si los sentimientos nos gobiernan, pues nos lleva para todos lados. Si el cuerpo nos gobierna, cometemos algunas situaciones. Entonces, que nosotros estamos aprendiendo que nuestra conciencia sea el jinete del caballo en el que estamos. ¿Sí? Que tú lleves las riendas de tu caballo. Porque si el caballo tiene hambre y se va a ir para allá, va a ir a comer.
Pero espérate, tú dices, sí te voy a dar de comer, pero en este momento no, porque tengo que hacer esto. O sea, tú gobierna tu caballo, tú gobierna tu cuerpo, tú gobierna tus emociones, tú gobierna tu mente. Eso es lo que estamos aprendiendo. A ser consciente de nosotros para que nuestra personalidad sea un vehículo de la conciencia, de nuestra propia conciencia. Entonces, estamos en la parte de observarnos a nosotros mismos. Puse el ejemplo de Yogananda, de Krishnamurti o del señor Gautama como ejemplo de los seres que cruzan el puente y que van más para allá. ¿Sí? Nosotros apenas estamos en lo lindo. Así, estamos todavía así como con un pie así de que si me subo o no me subo al puente. ¿Verdad? Como aquí no en la esquina. Sí, o no, o les gritas, ¿me traes una coca? Si hay pocas, cuando sí, entonces no vas a pedir. Sí. Hasta que te animes a tú subirte al puente y ir por tu coca, tomando ese ejemplo. Órale, pues. ¿Sí? ¿Vamos bien? Con ¿el que sigue? No. No, ¿todos estamos ahí? ¿Ya terminamos el capítulo? No, todavía no. Vamos a ver, seguimos. Me complace, amados hijos de mi corazón, que hayan participado sabe y humildemente de esta copa. Se han servido por cuenta propia de la misericordia que brinda un puente como este. Al cruzarlo repetidamente, muchos de ustedes harán pronto el contacto suficiente como para que el ámbito de lo real fluya al interior de su ser y permanezcan en conciencia de la orilla rica y fértil. Así, cuando se relacionen con él, con el prójimo, lo que exige a cada momento el ejercicio de amor, paciencia y autodisciplina, serán centros irradiantes de mi paz sobre la tierra. Nos dice el maestro que a él le da mucho gusto que nos sirvamos de su ayuda para cruzar ese puente que él nos ha tendido, ¿no? Y en algún momento pues va a compartir esa paz con nosotros para que nosotros irradiemos su paz por donde vamos pasando. ¿Sí? ¿Conocimiento espiritual? Sale pues. ¿Lo leemos? Recuerden que las expresiones de la Gran Hermandad Blanca no son la pomposidad ni las manifestaciones exteriorizadas del ego humano, sino la humildad y la bondad de espíritu. La bondad de espíritu. Que las expresiones de la Gran Hermandad Blanca no son la pomposidad ni las manifestaciones exteriorizadas del ego humano. O sea, ¿a qué se refiere con el ego humano? A la personalidad, al engrandecimiento de la personalidad. O sea, las expresiones de la Gran Hermandad Blanca no se refiere al engrandecimiento de la personalidad, sino al desarrollo, a la exteriorización de la humildad y a la bondad de espíritu, que sería como sería decir, hablar de las manifestaciones de los aspectos de la divinidad. A eso se refiere. Entonces, no se trata del engrandecimiento de la personalidad, sino de la manifestación de las cualidades divinas. ¿Sí? Mis amados, cuando ustedes piden más y más conocimiento de la ley espiritual, al invocar nuestra presencia, palabras y radiación, recuerden bien que aquel que sea el mayor entre ustedes siempre habrá de ser el menor. Recuerden que las expresiones de la Gran Hermandad Blanca no son la pomposidad ni las manifestaciones exteriorizadas del ego humano, sino más bien la humildad y la bondad del espíritu. Fíjate, entonces se refiere, cuando un individuo pide más conocimiento espiritual, pues de alguna forma va llegando ese conocimiento espiritual. Pero ese conocimiento espiritual no es para el engrandecimiento de la personalidad, no es para que la personalidad se sienta importante,
Por eso dice, ¿quién es el más grande de ustedes? Aquel que sirve más, el que es el menor. ¿Por qué? Porque a través de que tienes más conocimiento, es al contrario. Cuando entre más conocimiento tienes, mayor es tu responsabilidad de servicio. Tu humildad, ¿sí? Entonces, entre más conocimiento tienes más responsabilidad de compartir y pues sí, de ser ese hermano menor que es el que le sirve a los demás. Ser esa parte del puente, ¿no? Sí, ya sí, pues, esa acá parte, está la sí. luz, miren, es por aquí. Sí, sí, acá sí, hasta agárrense de la mano, así, en filita, no se suelten para que no se pierdan. Y vas cruzando el puente y para allá ves distracciones. ¡Oh! Estamos ido para allá. No se suelten, vénganse para acá. Y volteas para el otro lado y dices, ¡oh! Sí, entonces, cada quien pensará en qué es en lo que se distrae. ¿Ya? Porque las distracciones son diferentes para cada persona. Depende de cómo te gobiernes o cómo estés programado. ¿Sí? Nuestro representante es aquel que tiene conciencia positiva en la realización de la presencia de Dios, que camina con gracia donde quiera que la vida lo dirige, dejando un sendero de felicidad tras de sí. Bueno, pues prácticamente te lo está describiendo. ¿No? ¿Cómo es esa persona que de alguna forma nos está marcando el camino? O sea, es ese ser que va feliz por donde quiera que va feliz y va enseñando y va ayudando y él es el amor compasivo donde quiera que está. Algo de introspección y de reflexión les mostrará la condición de la luz en sus propias almas. Luego, mediante el uso de los poderes redentores del fuego violeta y de la llama de la ascensión, ustedes podrán corregir las cosas. Entonces, con el uso del fuego violeta y de la llama de la ascensión, pues empezar a limpiar y a purificar las situaciones que vamos viviendo y que vamos pasando para poder seguir avanzando. ¿Sí? Mis amados, nosotros solo estamos interesados en la redención de sus almas, tal como se los dijera el amado Maitreya hace algún tiempo. Los seres humanos están enfermos a nivel de sus almas, donde se encuentran las semillas por las que vomitan todo tipo de aflicciones de mente, cuerpo, mundo y asuntos. Fíjate, entonces la jerarquía espiritual solamente está interesada ¿en qué? La redención de sus almas. La redención de sus almas. No está interesada en sus personalidades o en nuestras personalidades. La jerarquía espiritual solamente le interesa tu propio ser interno. Que tu propio ser interno, y te va dando el camino para que tu ser interno se una a tu presencia. Que eso es la ascensión. Se vaya perfeccionando. Sí, exactamente. ¿Qué hora es, Miriam? Por favor. A 9:30. Bueno, todavía tenemos chance a otros 2 puntitos por ahí. Nosotros dirigimos la actividad purificadora del cuarto rayo dentro de la causa y núcleo de esas semillas que hay en las almas de la humanidad, hasta que esas semillas sean transmutadas y sus causas y efectos manifestados cesen de existir. Entonces, aplicar la llama, nos ayudan a aplicar la llama de la ascensión con nuestras almas para ir purificando todas las situaciones externas que la personalidad ha ido manifestando a lo largo de su existencia. Sí. Síguelo. Siguiente. Es este, ¿no? Órale, pues vamos a ver el siguiente punto, ya porque si no este capítulo está algo extenso y no lo vamos a alcanzar a terminar. Vamos a dejar aquí en este punto y lo seguimos para la siguiente semana, ¿sale? ¿Quieren? Sí. ¿O le seguimos? Ay, no tan... ¿Qué? ¿Ya no se van a dormir ni nada? Yo los veo muy como que traen ganas. Sí, está extenso ese capítulo. No lo acabamos en otras 2 horas. ¿Por qué? Porque cada capitulito hay mucha tela de dónde cortar.
Entonces, vamos a ver esta parte de instructor. ¿Lo leemos? El estudiante no adora al instructor, pero comparte la conciencia de su maestro, la hace suya, trabajando con la instrucción compartida y así alcanza una destreza similar. Fíjate, ¿qué se les ocurre en este punto de lo que se trata, de lo que nos habla el maestro? A ver, léanlo y reflexionenlo. Es no fanatizarse con el instructor, ¿no? No idealizarlo. O sea, no idealizar que él es el mejor, que es un todopoderoso. O sea, verlo como tú lo decías hace un rato, verlo como parte del grupo, pero sí estamos trabajando por compartir la misma conciencia que él tiene. ¿Qué más? Pues sí, pues de alguna forma nos lo explicó Lore. Bien, es lo que le pasó a los avatares anteriores que dan la enseñanza. Por ejemplo, Maestro Jesús el Cristo da la enseñanza, ¿verdad? Da la enseñanza. ¿Y qué hacemos? Adorarlo. ¿Y la enseñanza? ¿Y lo que nos enseñó? No se te olvidó, se te olvida. O sea, ¿qué es más importante? ¿Adorar al instructor o dedicar o ser la enseñanza? Ser la enseñanza. Ser la enseñanza. Entonces, vino Krishna a la India, dio la enseñanza espiritual, ¿y qué hicimos? Adoraron a Krishna. Adoramos a Krishna. Vino el señor Gautama, dio la enseñanza espiritual, ¿y qué hicimos? Y adorar. ¿Y la enseñanza? ¿Y su ejemplo? Vino el Maestro Jesús, como les decía, ¿qué hicimos con la enseñanza del Maestro Jesús? Y el ejemplo, Él nos dijo cómo hacerle. ¿Y qué hacemos? ¿Ya a Él le interesa que lo adoren? ¿Cuál es el propósito de la jerarquía espiritual? La redención de tu alma. O sea, ellos vinieron para enseñarte para la redención de tu alma. Y nuestra personalidad quiso distraerse adorando al maestro. Entonces, al maestro no le interesa que lo adores. Al maestro le interesa que tú sigas su enseñanza para la redención de tu alma, no la de él, porque él ya hizo su puente y se cruzó y se fue hasta el otro lado. Ya se regresó por ti. Y ya se regresó y se echó un viaje y regresó por otro viaje y se siguió yendo. ¿Sí? Ahora, como ejemplo, ¿qué hace el avatar de la era de Acuario? ¿Quién es el avatar de la era de Acuario? Ay, yo dije, falta que no sepan. Estamos dejando que contestar. Yo dije, ay, qué susto, güey. Qué susto. Qué susto me dieron. No quites, para que sepan que no, para que los demás vean que no saben. Sí. Entonces, ¿quién es el avatar de la era de Acuario? Yo dije, no van a saber. Entonces, ¿quién es el avatar de la era de Acuario? El maestro Saint Germain. Saint Germain. Bueno, entonces, ¿qué hace el maestro Saint Germain? Dice, no, a mí no me la van a hacer como los otros avatares, que vienen, dan la enseñanza y lo adoran. ¿Y qué hace el maestro Saint Germain? Dice, todos sus textos, todos sus libros, dicen, te está indicando a tu presencia, a tu presencia, a tu presencia. Al maestro no te distraigas con el maestro, a tu presencia, a tu presencia, a tu presencia. Luego, ¿qué te dice? Cuando hacemos el servicio, amado maestro Saint Germain, camina a través de nosotros. ¿Y qué quiere decir con eso de camina a través de nosotros? Conectarnos a... Camina a través de nosotros. ¿Dónde? Sé de él, que tú eres el avatar. Tú camina a través de nosotros, tú eres el avatar. Entonces, si tú eres el avatar, ¿a quién vas a adorar?
A tu propia presencia. Y Él te da la instrucción para que tú hagas el contacto con tu presencia. Él te da la instrucción y esa instrucción es el puente por el que vas a cruzar. Y entonces ya no te vas a distraer en la adoración al instructor, sino que tú vas a ser ese instructor, adorando a tu propia presencia. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver cómo nos lo platica el maestro Serapis Bey. ¿Cómo nos lo explica? Esa parte está bastante interesante. El ser humano que solicita un aprendizaje con la finalidad de hacerse más diestro en su arte, ciencia u otra habilidad altamente especializada, reconoce la verdad evidente de que aquellos que ya han dominado las leyes naturales que gobiernan el desarrollo de dichos talentos y capacidades son los instructores naturales de quienes él puede beneficiarse. El estudiante no adora al instructor, pero comparte la conciencia de su maestro, la hace suya. O sea, fíjate, el estudiante puede beneficiarse pues de lo que el maestro enseña y son los que más van a avanzar, pero no se van a entretener en la adoración del instructor. La hace suya trabajando con la instrucción compartida y así alcanza una destreza similar. Ya te decía, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué te dan la enseñanza del instructor? Para que tú alcances una destreza similar a la del maestro. Entonces, ¿cómo dice el maestro Jesús? Todas las cosas que yo hago, ustedes también las harán y más grandes aún. ¿Sí? Para que alcances una destreza similar a la del instructor. En este caso sería el instructor del área de Acuario, que sería San Germán. Entonces nos está dando una instrucción para alcanzar una destreza similar. Pues eso vamos a tener que chambear. Esto se aplica igualmente al estudiante que transita en el sendero espiritual, cuando éste solicita más conocimiento de lo que el mundo puede darle. La ley abre la puerta a través de la cual pueda asociarse con quienes son maestros de la particular fase de empeño espiritual que ha aceptado su interés. Fíjate, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un estudiante que solicita más conocimiento, se le abre la puerta a más conocimiento y se le facilita el camino con aquellos instructores que le van a dar el conocimiento de acuerdo a lo que esa persona está pidiendo. Porque acuérdense que toda petición es atendida. En todo momento, el maestro dirigirá la atención del estudiante al desarrollo de su propia conciencia. Compartirá con su pupilo la comprensión que ha alcanzado, pero nunca permitirá que el estudiante se recueste en él para lograr su propio desarrollo. Entonces, fíjate, el instructor te va a dar la enseñanza para compartir con las personas ese estado de conciencia, pero no va a permitir que se recueste en él. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una necesidad su instructor para que pueda resolver su vida. Sí, el maestro te va a dar la enseñanza para que tú hagas el trabajo. El maestro te va a decir cómo hagas el trabajo, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Si él no te va a hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, amado maestro Kutumi, hazme sabio. Pues el maestro Kutumi no te va a aparecer la sabiduría y el conocimiento ahí en tu mente. El maestro Kutumi te va a poner el libro para que tú lo leas, para que tú lo realices y te hagas sabio, y adquieras el conocimiento y adquieras la sabiduría. Entonces dice, amado maestro, vas a cruzar un río y está una lancha.
Amado maestro, crúzame para aquel lado. Sí, entonces el maestro a lo mejor te desvía la atención para que veas la lancha, pero tú te tienes que subir a la lancha y tú tienes que manejar los remos, porque el maestro no va a manejar los remos por ti. Tú tienes que hacer el trabajo, tú tienes que avanzar. El maestro te va a decir cómo, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. No hay otra forma. O sea, el maestro no va a permitir que tú te recuestes en él. Tú tienes que hacer la chamba. Este tipo de estudiante ama, reverencia y honra a su instructor, pero adora siempre y únicamente al Dios que vive dentro de sí mismo. Adora solo al Dios que vive dentro de sí mismo. O sea, toda la adoración, siempre toda la adoración va hacia tu propia presencia, a Dios dentro de ti. ¿No? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Está bastante claro? Bueno, ya se nos fueron como 2 horas, ¿va? Y nos falta bastante para terminar este capítulo. Así como vamos a echar otras 2 horas. Vamos a dejarlo para la siguiente actividad. En la siguiente actividad continuamos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Puede ser de este tema o algún tema en general de la metafísica? ¿No? ¿Nadie? Ay, son muy estudiosos, yo creo. O al revés, son muy estudiosos y todos lo saben. O al revés, no estudian nada y por eso no preguntan. Yo, por ejemplo, dice toda la atención, adorar a tu presencia. ¿Cómo es adorar a la presencia? Adorar a la presencia dentro de ti. Bueno, tú te haces consciente. Entonces, cuando te haces consciente, estás atento, pero busca, bueno, yo así lo hago. Cada quien encontrará su forma. Yo así lo hago, entonces me pongo atención consciente. Primero atención consciente en mí. Luego que ya estoy en una atención consciente en mí, busco el punto dentro de mi cabeza, donde está la conciencia, donde se está dando cuenta de todo, a donde está llegando toda la información, del punto desde donde estoy observando. Entonces, me observo cómo me estoy observando. Y cuando me observo cómo me estoy observando, allí es el punto de mi conciencia y es como si hubiera una reciprocidad entre mi personalidad y la presencia de yo adorando a esa presencia que está atenta. Adorando a esa presencia que está atenta. Agradecimiento a esa presencia que está atenta. ¿Sí me explico? Esto está como medio... pero, o sea, eso, cada quien encontrará su forma. Por ejemplo, a lo mejor habrá una persona que visualice a Dios dentro de ti, de él. Entonces, cuando visualizas, eso es un estado mental. Cuando visualizas a Dios dentro de ti, es todo el amor que tú tienes para ese a Dios dentro de ti, aunque lo estés visualizando. Es tu parte mental, pero es Dios dentro de ti. ¿Sí? Entonces, la imagen de Dios que tiene cada quien puede ser diferente. Entonces, es el amor a Dios dentro de ti. A otra persona a lo mejor va a observar los aspectos de la divinidad o un cuerpo causal y todo su amor a esos aspectos de la divinidad o a ese cuerpo causal. Ya, tú amas a Dios dentro de ti y ese amor dentro de ti se va a hacer de diferentes formas de acuerdo al estado de conciencia de cada quien. ¿Se puede hacer como por una reverencia también? Claro, tú eres libre. Tú eres libre. Tú puedes adorar al Dios dentro de ti de la forma en que a ti más te nazca, más te plazca. Vas a dejar de ver hacia afuera para empezar a ver hacia adentro de ti, adorar a Dios dentro de ti. ¿No? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ahí vamos bien? Bueno. Entonces vamos a hacer nuestra práctica de la donación. ¿Alguien me quiere ayudar con la práctica de la donación?